tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. Vamos a ver de inmediato los titulares que se han registrado hasta esta hora en materia económica. Plantas afiliadas a la Cámara de la Industria Farmacéutica no perciben divisas para los medicamentos por parte del Ejecutivo. Cámara de Comercio asegura que pequeñas y medianas empresas podrían cerrar sus puertas ante el aumento del bono de alimentación. Entre 2012 y 2016, las importaciones en Venezuela bajaron 66,5%. IATA respalda su compromiso laboral con los venezolanos. Bien, comenzamos. Desde el mes de octubre de 2016, las plantas afiliadas a la Cámara de la Industria Farmacéutica no reciben divisas por parte del gobierno nacional, lo que ha dificultado la producción de alimentos en el país. Nuestro compañero Michael Iriarte Oliveros con los detalles. Saludos, a mi lado se encuentra Tito López, es presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y vamos a hablar acerca de cómo está el sector, cómo está el proceso de importación y si han tenido algún llamado por parte del gobierno nacional. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Bueno, sí, en efecto, nosotros ahorita estamos pasando por una situación delicada, evidentemente por falta de insumos, ¿no? Nosotros tenemos 98% de los insumos que son importados y actualmente no recibimos liquidaciones de divisas desde el mes de octubre, ¿no? Evidentemente que esto nos trae una merma en la producción de medicamentos porque necesitamos los insumos. Actualmente nosotros mantenemos unas liquidaciones pendientes por el orden de los 665 millones de dólares que, bueno, a través de algunos mecanismos o herramientas que tiene el Estado a nivel de bonos, a nivel de commodity, nosotros pudiéramos sentarnos a negociar por cada una de estas empresas que estén dispuestas a aceptarlos, ¿no? Y bueno, hacemos un llamado al gobierno central para que activemos las mesas de diálogo con la industria farmacéutica lo más pronto posible, para buscarle la solución a lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Nosotros en CIFAR tenemos 14 plantas de producción nacional. Bajo ningún contexto estas plantas han dejado de fabricar medicamentos. Evidentemente que algunas están recortadas en un 50 a un 60% de su producción, ¿okay?, de la capacidad productiva. Y bueno, la idea es que podamos generar y fabricar todos los medicamentos necesarios para el pueblo venezolano, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectado el sector? En octubre recibían una cantidad de divisas, ahorita mensualmente no la están recibiendo. ¿Cómo afecta entonces esto la producción de medicamentos? Claro, como bien te dije, el 98% de los insumos son importados. La idea es que nosotros nos sentemos y busquemos una forma de tratar de que estas divisas sean recibidas mensualizadas, quizás por sector. En el año 2016 hubo un ligero apoyo a este tipo de empresas de producción nacional. La idea es que se mantenga de manera mensual para poder mantener la rueda girando, ¿no? Esa es la única forma. Lamentablemente nosotros no tenemos la culpa de que los insumos sean importados. También habría que buscar mecanismos de incentivar a algunos insumos que se producían en años anteriores en el país, de volver a reactivar eso para ser un poco menos dependiente de las divisas, ¿no? ¿Cuántas divisas deberían estar recibiendo entonces ustedes? Nosotros estimamos que un promedio de 30 millones de dólares en liquidaciones mensuales para la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR, nosotros pudiéramos estar trabajando entre un 70-80% de la capacidad. Hay algunos productos que evidentemente tienen que ser importados porque lamentablemente no contamos con plantas en el país, como es el caso de los hormonales y productos para enfermedades catastróficas. Pero sí más o menos ese es el promedio, ¿no? Y la idea es lo que te digo, pues es trabajar conjuntamente con el Estado venezolano, con los actores responsables y entes del medio, de manera de que ataquemos este problema lo más pronto posible. Bien, eran palabras de Tito López, presidente de la Cámara de la Industria de la Farmacia, y destaca que necesita el sector entre 25 y 30 millones de dólares para poder agilizar los procesos de medicamentos. Es el aporte a esta hora y con él retornamos el pase al estudio.
Bien, el reporte de Michael Iriarte de Oliveros, 30% entonces ha caído la producción de medicamentos en el país por parte de lo que es CIFAR. Vamos a continuar, y es que tras el aumento del bono de alimentación a 108.000 bolívares, las pequeñas y medianas empresas de Caracas podrían cerrar sus puertas, así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Pacheco. Según Pacheco, el bono de alimentación tuvo un incremento de 700% con relación a enero de 2016, lo cual a su juicio no está acompañado de mayor producción empresarial. Este es un incremento sustancial que la mayoría de las empresas, no solamente pequeñas, medianas, sino incluso las grandes empresas, le va a ser muy difícil de costear, dado que existe una contracción económica, existe una baja de la productividad, y eso va a afectar a las empresas, yo diría que en general. La solución está por incrementar la producción, porque mientras no aumentemos la producción, esto realmente no corrige el problema de fondo. El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas aseguró que con este incremento no se resuelve el problema, sino que se originan dos, uno a quien lo cobra y otro a quien lo paga. Este es un incremento sustancial que la mayoría de las empresas, no solamente pequeñas, medianas, sino incluso las grandes empresas, le va a ser muy difícil de costear, dado que existe una contracción económica, existe una baja de la productividad, y eso va a afectar a las empresas, yo diría que en general. La solución está por incrementar la producción, porque mientras no aumentemos la producción, esto realmente no corrige el problema de fondo. Lo lamentable de esto es que va a tener... Bien, y la firma de análisis Torino Capital afirmó que las importaciones en Venezuela cayeron 66,5% entre los años 2012 y 2016. En su informe semanal, la firma Torino Capital aseveró que las importaciones en Venezuela sufrieron un importante descenso, al pasar de 85,3 millardos de dólares en el año 2012 a 28,6 millardos de dólares para 2016, lo que representa una caída de 66,5%. El documento resaltó que este declive se presentó a pesar de las políticas de control cambiario que ha establecido el gobierno nacional y el acceso a las divisas a tasa preferencial para productos esenciales. Asegura que los datos oficiales de la balanza de pagos del Banco Central de Venezuela están disponibles solo hasta el tercer trimestre de 2015 y que los mismos no establecen diferencia entre bienes esenciales y no esenciales. Los analistas de Torino Capital afirman que los datos utilizados para estimar la participación de las diferentes categorías de productos en las importaciones venezolanas salieron de las estadísticas de comercio de mercancías de Comtrade de las Naciones Unidas. Estos datos son reportados por socios comerciales y contienen información sobre 91 países que en algún momento han notificado sobre exportación de mercancías a Venezuela desde 2013. El análisis detalla que la categoría de bienes esenciales, que son alimentos y productos farmacéuticos, no ha aumentado significativamente desde 2013, sino que presentó una alza ligera de 27,2% a 27,5%. Aseguran que hubo un aumento moderado en las importaciones de minerales, productos químicos y plásticos, que se elevaron del 27,5% al 30%, y una disminución de magnitud similar en otras importaciones que pasaron de 8,1% a 5,4%. Centrando las estadísticas en los primeros 8 meses de 2016, se observó que la disminución interanual de las importaciones totales es de 51%. Las importaciones de alimentos cayeron un 54,6% con respecto a su nivel de 2015 y un 69,3% a lo establecido en 2013. En el caso de los productos farmacéuticos, la disminución fue de 47,5% a partir de 2015 y de 64,6% a partir de 2013. Estos datos son muy similares a la tasa agregada de contracción observada en la base de datos de las importaciones, que es de 50,1% y de 70,9% respectivamente. Por lo tanto, los datos sugieren que a pesar de sus grandes costos de eficiencia agregada, los controles cambiarios han sido en gran medida ineficaces al dirigir los recursos hacia las importaciones de bienes esenciales.
Y también en materia de alimentación, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas informó que se requieren más de 15 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria. Para el mes de enero superó 621.000 bolívares. El precio de la canasta alimentaria familiar de enero de 2017 se ubicó en 621.106,98 bolívares, 76.116,20 bolívares más con respecto a diciembre de 2016. Esto representa un alza de 14% y 481,8% con referencia al mes de enero del año pasado. Todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio: pescados y mariscos 35,4%, leches, quesos y huevos 22,5%, azúcar y sal 21,3%, granos 19,3%, cereales y productos derivados 13,6%, café 12,2%, frutas y hortalizas 9,8%, grasas y aceites 9,6%, raíces, tubérculos y otros 3,8%, carnes y sus preparados 3,3% y salsa y mayonesa 1,6%. Sendas aseguró que a pesar de que muchos productos tienen precios oficiales, en los mercados se venden por encima de lo estipulado. Tal es el caso del queso blanco duro, que presenta un precio oficial de 38,35 bolívares el kilo, pero se vende en 7.575 bolívares, lo que representa una diferencia de 19.652,3% entre el precio oficial y el precio de mercado. El cartón de huevos se vende en 6.740 bolívares, 1.504,9 por encima del precio controlado en 420 bolívares. El azúcar en promedio se vende en 4.914,29 bolívares el kilo, lo que representa 968,3% más que su precio oficial de 460 bolívares. El arroz se vende en 3.203,50 bolívares el kilo, 2.569,6% por encima del precio controlado en 120 bolívares. Por otra parte, el Sendas detalló que el grupo de frutas y hortalizas aumentó de 99.671,80 bolívares a 109.455,12, es decir, 9,8% más. Afirmó que de los 19 productos, 14 aumentaron de precio: repollo, espinaca, ajo, lechosa, cambur, remolacha, parchita. Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Está con nosotros Alejandro Quiñones. Él es asesor financiero conferencista, pero además nos va a hablar de cómo manejar el dinero en este año 2017. Buenas tardes, bienvenido. Mariana, para mí es un honor estar aquí, de verdad que sí. Ustedes tienen previsto en los próximos días un workshop el día de mañana, mañana, para hablar sobre esto, cómo manejar el dinero en el año 2017, un año donde la política cambiaria no parece ser la mejor para las finanzas personales y la inflación tampoco ayuda mucho, como para el momento de ahorrar. Ahora, ¿cómo manejar el dinero? Tú eres el experto, cuéntanos, ¿qué hacer inicialmente? Estamos en el segundo mes del año, en la primera quincena del segundo mes del año ya finalizando. ¿Cuál es la idea que tú nos puedes dar para iniciar o tener un mejor manejo de nuestras finanzas en este año? Excelente. Mariana, yo empiezo todo esto desde hace más o menos un año porque entiendo que independientemente de la Venezuela de retos en la que estamos, hay mucho desconocimiento con respecto al manejo del dinero. Entonces, claro, exceptuando, pues apartando un poco lo que pasa afuera, que lo vemos todos los días, las colas, escasez, etcétera, yo me voy al tema primero de las creencias. ¿Por qué? Yo entiendo que el éxito financiero depende, número uno, de las creencias, de la relación que tú tengas con el dinero. Porque si esa creencia es limitante, no importa el negocio que tú tengas en mano, va a ser muy difícil que el dinero fluya en tu vida. Conozco creencias como que es mejor ser pobre pero honrado. Siempre pongo ese ejemplo porque obviamente hay muchísimas, no sé qué, conozco gente adinerada, honrada y no, y conozco gente pobre, honrada y no. O el dinero es la raíz de todos los males, o los ricos están contados. Entonces, claro, si yo puedo identificar las creencias, yo puedo comenzar a hacer cambios. Ese cambio no es de un día para otro, pero si yo puedo hacer esa conciencia, siempre cuento. Una amiga, después de una de mis charlas, me confesaba, eso es tan cierto, que
en mi casa, nuestros padres nos prohibían hablar de dinero, pero cuando ellos lo hacían peleando. Entonces, claro, inconscientemente cuando yo tengo un excedente, cuenta ella, busco la forma de gastarlo, porque para ella dinero es igual a peleas y conflictos. Entonces, número uno, las creencias es importantísimo. El número dos, importante, es crear o hacer un presupuesto familiar. Tengo administradores y contadores que han ido a mi charla y me confiesan, Alejandro, soy muy bueno para contar el dinero de otros, pero malísimo para contar el mío. Entonces, yo invito algo sencillo que cualquier persona puede hacer, la ama de casa, tomar una hoja blanca y un lápiz y hacer una columna de ingresos y una columna de gastos. Y en la columna de gastos, importantísimo, hacer lista de gastos fijos y gastos variables. ¿Por qué? Porque el 50 o el 60% de nuestros ingresos se van en esos gastos que no sabemos cuáles son. En el café diario, en la torta, en el refresco, etc. Entonces, claro, cuando yo empiezo a hacer todos estos ejercicios y la persona hace una lista de todos estos gastos, se da cuenta de que gasta, o sea, una cuota bastante alta. Un café en la calle te puede estar costando hoy 2.500 en entre cualquier 1.500 sitio. y 2.500. Entre 2.500. 2.500 por 20 días son 50.000 bolívares que te pueden ayudar a pagar las tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, claro, ese es el punto 2. El punto 3 es los principios de éxito. La única diferencia entre las personas que tienen y las que no tienen no se trata de dinero, se trata de los principios y los hábitos que aplican, ¿ok? Por ejemplo, contablemente todos los bienes van en la columna de activos y las deudas van en los pasivos. Pero para la gente rica, si esos bienes generan gastos, para ellos son pasivos. Si esos bienes generan ingresos, para ellos son activos, ¿ok? El punto 1. El punto 2, la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala. La deuda buena es la que paga otro por mí y la deuda mala es la que pago yo de mi bolsillo. Entender estos principios es sumamente fundamental. Cuando hablas de lo que paga otro por mí y lo que yo debo o sigo teniendo en mi bolsillo, ¿a qué te refieres? ¿Al financiarte, al aprender a financiarte? Eso es importante porque mucha gente me dice, Alejandro, ¿qué hago en Venezuela? ¿Me endeudo o no? Venezuela la deuda es baratísima, tenemos una tasa activa del 24% y una inflación sumamente alta. Entonces, ¿qué recomiendo yo? La pregunta no es si te endeudas o no, la pregunta es qué compras con lo que te endeudas. Si te endeudas para pagar pasivos o para gastar, vas a abrir un hoyo lo suficientemente grande para que te metas allí y no puedas salir de él. Entonces, es importantísimo entender, cuando hablo de deuda buena y deuda mala, es que la deuda mala, por ejemplo, si yo tengo un apartamento, el mío, en donde yo vivo, y tiene un crédito con el banco, esa deuda la pago yo de mi bolsillo. Pero si yo tengo un local y ese local tiene una deuda y el local tiene un inquilino, ese inquilino realmente es el que paga el financiamiento. Entonces, entender la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala es fundamental. Exacto. Y más en estos tiempos. Todo lo que genera caja es un activo, todo lo que gasta la caja es un pasivo y eso termina siendo un activo, aunque es una deuda, si alguien está allí y está generando dinero para pagarse automáticamente. Correcto. Cuando hablamos de dinero, también está el hecho de, muchas personas lo asocian, el acumular masas de dinero implica sacrificios y restricciones. ¿Esto es así? Mira, yo estuve en una conferencia de Robert Kiyosaki en los Estados Unidos y me encantó que él empieza con un concepto que me encanta. Dice, riqueza no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con la cantidad de días que puedas vivir sin trabajar. Entonces, muchas veces, si vemos en la calle a alguien con una camioneta grande o un apartamento espectacular, pensamos que es rico. Lo que pasa es que muchísima gente está como el cisne en el lago, erguidos, ¿ok? Pero por debajo dándole muy fuerte a las patas para mantener el estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo básico? Entender que yo tengo que crear una máquina que aunque yo esté o no esté, el dinero siga entrando. ¿Por qué? Conozco mucha gente que hacen dinero, pero la única máquina que lo hace son ellos. Entonces, claro, no saben qué hacer con tanta plata y entonces compran, mira Alejandro, yo aquí tengo el balance y tengo 4 carros, apartamento en los Estados Unidos, apartamento en Panamá, 3 aquí, etcétera. Pero cuando tú vienes a ver, todos estos bienes generan gastos.
porque no entienden lo que es crear activos. Entonces es importantísimo no relacionar el dinero con la riqueza. Para mí, el dinero habla de 2 puntos. 1, el servicio que tú le das a la comunidad. Y 2, la inteligencia comercial en convertir ese servicio en un negocio lucrativo. Ahora, tener dinero o hacer dinero o acumular dinero, ¿necesita de que ya tengas una buena base, un capital en el bolsillo o no necesariamente? ¿O es parte de la astucia de la persona de saber aprovechar oportunidades? Para nada. Hoy siempre hablo de lo importante que es crear una marca. Muchas veces nos enfocamos en trabajar para tener dinero, pero la clave no es esa, es trabajar para crear un activo. En la medida en que yo creo un activo, el dinero viene a corto, a mediano y largo plazo. Entonces, concepto básico es convertir, el dejar de trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para mí. Pero cualquier persona puede empezar. ¿Cuál es el llamado? Hacer una lista básica de las cosas que la persona sabe hacer, lo que le gusta hacer, lo que le apasiona hacer y crear una marca alrededor de eso. ¿Por qué? Porque hoy en día no es lo mismo que yo haga tortas y me pare en la esquina a ver quién pasa para que me compre tortas, o abra una cuenta en Instagram y le tome fotos a las tortas y creo toda una marca alrededor de las tortas para vender. Entonces yo puedo crear un activo que no importa, yo puedo vender 1, 2, 3, 10 tortas por medio de herramientas que hoy en día pueden potenciar esa marca. Entonces yo creo que entender eso es fundamental. Toda persona puede crear riqueza de la nada. Ya sabemos entonces a poder producir el poco dinero que cada uno de nosotros tenga en algún activo que genere más dinero. Nada de que esté generando gastos, que genere plata, dinero en el bolsillo. Exactamente, exactamente. Cuéntanos sobre la actividad. Va a ser el día de mañana, algunos detalles para quienes están interesados en participar. Buenísimo. Todas las personas que nos están viendo, invitadas mañana de 8 de la mañana al 12 del mediodía en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, ubicada en la Torre Yaza, frente a la Plaza de la Castellana. Son 4 horas en donde vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de principios, vamos a hablar de las tarjetas de crédito, vamos a hablar de varios puntos importantísimos para que las personas tengan herramientas para manejar eficientemente el dinero en este 2017. ¿Estás de acuerdo que quien más tiene, más quiere? Así es, claro. Por supuesto, pero es importantísimo saber la diferencia entre la avaricia y el querer muchas cosas más. O sea, esa diferencia es fundamental. Para que sea sano y puedas disfrutar la riqueza que consigues. Si no, vas a ser esclavo del dinero. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene en la vida es dinero. Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy. Noticias Globovisión Economía. Alejandro Quiñones, asesor financiero. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, reiteró su compromiso con Venezuela, por lo que mantienen sus operaciones con normalidad pese a la situación que vive el país. El vicepresidente para las Américas de IATA, Peter Cerda, indicó que mantienen sus servicios en territorio venezolano por la responsabilidad hacia los ciudadanos. Cerda sostuvo que en los últimos 5 meses ninguna aerolínea ha abandonado el mercado venezolano y las compañías extranjeras que mantienen su conectividad operan al mínimo nivel, ofreciendo frecuencias semanales y mensuales. El directivo explicó que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional calculó que Venezuela retiene cerca de 3.800 millones de dólares de las compañías aéreas desde hace al menos 16 meses, impidiendo que las aerolíneas cobren en moneda extranjera, aunque los servicios aeronáuticos se mantengan en dólares. Por último, destacó que dadas las condiciones del país, llegará un punto en el que las compañías aéreas decidan salir del mercado venezolano. Vamos a revisar información de nuestro portal en internet www.globovision.com. Está relacionada con el arribo de billetes o de nuevos billetes del cono monetario al país. La tienen ya en su pantalla. Arriban al país 30 millones de billetes o piezas de billete de bolívares 1000 para completar el cono monetario. El director del Banco Central de Venezuela, José Can, informó la tarde de este miércoles que arribaron al menos 600 cajas de billetes de 1000 bolívares, los cuales completan el nuevo
cono monetario nacional. Desde el aeropuerto de Maiquetía, CAN informó que la cantidad de billetes asciende a la suma de 30.000 millones de bolívares. Los billetes forman parte de la ampliación del cono monetario que fue decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el pasado mes de diciembre. El director del BCB informó que se trata de 600 cajas contentivas de las nuevas piezas que provienen de Suecia. Agradeció a la población y a los bancos que han contribuido con el proceso para la ampliación del cono monetario. Recordó además que también se han distribuido monedas para respaldar entonces lo que es el manejo del dinero y el avance en la economía. Asegura que con esto se completa el cono monetario, las 6 billetes y las 3 monedas que estaban previstas se pusieran en circulación, aunque se mantiene vigente el billete de 100 bolívares hasta tanto